Si bien no podemos profundizar y hacerlo literalmente palabra por palabra porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero el pasaje de hoy es una de las razones claves por las cuales enseñamos exegéticamente, versículo por versículo, y porque enseñamos de una manera expositiva. Es decir, expositivo es que exponemos lo que la palabra de Dios dice, no adaptando el mensaje a lo que nosotros queremos decir, sino revelando lo que está escrito en el libro. Y te repito, este pasaje es una de estas muestras claras y contundentes de los beneficios de enseñar la palabra expositivamente y exegéticamente, porque va a contener dos temas que regularmente no son los temas que nos gustaría escuchar. Un tema, yo les digo, batallé muchísimo, luché mucho en mi corazón en esta mañana y durante la semana decía, Dios, no quiero predicar este tema, no quiero enseñar este pasaje. Y le buscaba la vuelta, ¿no? Le buscaba la vuelta, pero al exponer la palabra de Dios de esta manera exegética y expositivamente, no hay forma de cómo uno pueda escapar. Así que bueno, este pasaje es una autopredicación y es una autoexhortación, mucho tiene que ver conmigo mismo como pastor de la iglesia, porque es un pasaje que revela cómo tendría que ser el corazón de un pastor. Y sabes, leyéndolo y estudiándolo, Dios me habló mucho y me sentí y me siento, y lo digo delante de ustedes con toda honestidad, siento que me falta muchísimo todavía y que en muchas áreas en mi llamado pastoral estoy fallando y tengo que uno reconocerlo y mejorar, ¿no? Pero no puedo escapar del pasaje, es el pasaje que nos toca el día de hoy, es el pasaje que me tocó de manera personal y no hay forma de darle vuelta, ¿no? Pero también el pasaje habla acerca de algunas responsabilidades de la iglesia y en específico, y este es el tema que a lo mejor a la congregación no le gusta escuchar y que bueno, que de alguna manera también para los pastores es difícil de enseñar porque tiene que ver con el sustento pastoral. Así que estos dos temas, a lo mejor muchos de nosotros quisiéramos salir corriendo de acá, darle vuelta, regresar hasta el próximo domingo al pasaje que nos toca, pero es el pasaje que Dios en su soberanía nos permite estudiar el día de hoy. Así que bueno, vamos ya a abrir nuestras Biblias ahí en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2. Muchos de ustedes tienen su libreta de anotaciones, así que ahí vas a poder estar haciendo algunas o tomando algunas notas de las enseñanzas del día de hoy. Y miren, el capítulo 1 y podríamos decir también en los primeros versículos del capítulo 2, lo que estamos viendo de alguna manera ha sido la fotografía de lo que sería una iglesia desde mi muy particular y personal punto de vista, una iglesia ideal o una iglesia modelo. Te repito, era una iglesia que estaban pasando por un tiempo de mucha adversidad, de mucha persecución, no como lo que quizás estamos viviendo ahora. Muchos con la pandemia se han recluido en sus casas, no quieren salir, le tienen miedo a todo, sobre todo a la iglesia. Pero en estos entonces la iglesia de los tesalonicenses estaban enfrentando una persecución a tal grado que no era solamente enfrentar adversidad de palabras o gente que los acusara, gente que se burlaba de ellos, sino que literalmente esta persecución llegaba a poner en riesgo la vida de estos creyentes. Por eso en el contexto, y por eso también enseñamos de esta manera exegética y expositiva, porque no podemos enseñar el pasaje fuera de su contexto. Por eso no arbitrariamente el apóstol Pablo habla de la venida del Señor. Él lo pone en todo este contexto de que muchos de estos creyentes de esta iglesia joven en Tesalónica tenían miedo de qué pasaría con sus seres queridos que habían muerto. Entonces la persecución era tal que la vida de muchos de estos creyentes estaba en riesgo, tenían temor de qué pasaría después de esta vida, y por eso en este contexto el apóstol Pablo habla acerca de la venida del Señor y de tener esperanza, ¿sí? Así que estaban enfrentando este tiempo difícil, pero habían logrado no solamente permanecer, sino que habían logrado proclamar el evangelio en medio de todas estas circunstancias, ¿no? Así que esta es la fotografía de esta iglesia ideal o de esta iglesia modelo, porque si tú te das cuenta también, el apóstol Pablo, si recuerdas en los primeros versículos de la carta,
El apóstol Pablo no tiene que presentarse o no tiene que exhibir sus credenciales de apóstol porque tenía una relación muy estrecha, no necesitaba valerse de su autoridad por la cercanía y por la forma en la que esta iglesia había madurado. La relación era muy buena. No hay reproches en estas cartas. A muchas de las otras iglesias Pablo les escribe para reprocharles, sobre todo a la iglesia de los Corintios, pero en esta carta tú te darás cuenta que es una iglesia que prácticamente no recibe ningún reproche. Te repito entonces, capítulo 1 y los primeros versículos del capítulo 2 van a presentarnos esta imagen o esta fotografía de lo que sería una iglesia ejemplar o una iglesia modelo. Pero en los versículos que vamos a estar leyendo el día de hoy, capítulo 2, a partir del versículo 7 hasta el versículo 12, más que ver una fotografía o más que ver una imagen desde fuera de lo que era una iglesia ideal, vamos a ver una radiografía, es decir, vamos a entrar, vamos a ver el interior, vamos a ver la intimidad, y en este caso no va a ser el interior o no va a ser la intimidad de la iglesia de los tesalonicenses, sino va a ser una radiografía del corazón del apóstol Pablo. Ahora, me gustaría decirte esto porque creo que también es pertinente hacer esta aclaración, ¿no? Si bien es un pasaje que tiene que ver mucho con los que hemos sido llamados al pastorado dentro de una iglesia, creo que tenemos que diferenciar lo que es el pastorado como oficio, como nombramiento, y el pastorado como don, ¿ok? Dentro de las iglesias hay alguien que tiene o que ejerce el pastorado como un oficio, es decir, la persona que delante de la congregación es reconocida y es llamada como el pastor. Pero también existe el desempeño del don de pastorado. Y sabes, probablemente, aunque tú no tienes el nombramiento o no ejerces el oficio dentro de la iglesia de pastor o anciano, pero muy probablemente dentro de alguna esfera de la iglesia tú ejerces el don de pastorado. Vamos a tratar de explicar un poquito más. El que está al frente de la alabanza, si bien no tiene el título o no ejerce el oficio delante de la congregación como pastor, pero tiene un grupo de personas que están dentro de la alabanza sobre las cuales está ejerciendo o puede ejercer el don de pastorado. Es decir, el líder de la alabanza vela por la vida del grupo al frente del cual él está, ¿no? No solamente el líder de la alabanza, si eres, por ejemplo, encargado de la escuela dominical o maestro de la escuela dominical, no tienes el título o no cumples la función de pastor delante de la congregación, pero delante de los niños tú estás ejerciendo tu don de pastorado y estás velando por la vida de aquellos niños. Si estás al frente, no sé, del ministerio de los jóvenes o de un ministerio de matrimonios o de las llenas de días, cualquier persona que está al frente de algún ministerio, de alguna manera está ejerciendo dones y está ejerciendo funciones pastorales, aunque no necesariamente sea el pastor de la iglesia. Y bueno, si quieres escaparte, creo que no hay escapatoria. Si eres cabeza de tu hogar, ya sea que seas el papá o si eres madre soltera o si eres la abuelita que cuida de la nieta, si eres cabeza de tu hogar, no estás cumpliendo la función de pastor delante de una congregación, pero de alguna manera sí estás cumpliendo dones y un llamado pastoral sobre tu familia, ¿sí? Así que, te repito, el pasaje tiene mucho más que ver con el pastor de una iglesia, pero creo que tiene mucha aplicación y mucho aprendizaje para cada uno de nosotros que de alguna manera estamos pastoreando desde una congregación, un grupo de personas, un ministerio o una familia. Así que bueno, te invito a que abramos la carta ahí en el capítulo 2, Primera Tesalonicenses. Vamos a leer los primeros versículos simplemente para recordar algunas cosas y ponernos en contexto. Dice así, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, a partir del versículo 1. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, es toda esta persecución que veníamos hablando,
Como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Así que este fue el pasaje que estuvimos estudiando la semana pasada. Recuerda, el apóstol Pablo tenía muchos adversarios, tenía muchos enemigos, y en este caso él estaba siendo acusado de 3 cosas específicas que nosotros podemos leer ahí, ¿no? 3 eran las acusaciones que estaba enfrentando el apóstol Pablo. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, esa es la primera acusación, ni de impureza, esa es la segunda acusación, ni fue por engaño. Entonces el apóstol Pablo, junto con su equipo de misioneros, básicamente Silas o Silvano y el joven Timoteo, estaban siendo acusados por sus adversarios de que su enseñanza tenía errores, que estaba mezclada con la impureza y que esta enseñanza era producto del engaño. En los siguientes versículos el apóstol Pablo justamente, ahora sí que el apóstol Pablo es el mejor comentarista, va a ser el mejor comentario a estas acusaciones, ¿no? El error, fíjate lo que dice ahí a continuación, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. El apóstol Pablo entonces dice, nuestra enseñanza no tiene error. ¿Por qué? Porque no es una enseñanza que proceda de nosotros mismos, sino que es la enseñanza que hemos recibido y por la cual hemos sido aprobados por Dios. Es decir, todo lo que nosotros hemos enseñado a la iglesia ha sido evaluado nada más y nada menos que por el mismo Dios. Nuestra enseñanza ha sido sometida a prueba, pero ¿saben qué? Tesalonicenses y adversarios, nuestra enseñanza no tiene error, sino que hemos pasado el examen, hemos sido aprobados. Hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, dice, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Entonces, ves, el apóstol Pablo dice, no tiene error, nuestra enseñanza tampoco tiene impureza. ¿Por qué? Porque Dios es el que está probando nuestros corazones, no hay nada oculto, ¿sí? Dios prueba nuestros corazones. Y dice también, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, esto es palabras aduladoras. Dice, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. En tercer lugar, entonces, el apóstol Pablo dice que su enseñanza no tenía error porque procedía del mismo Dios, no tenía impureza porque Dios examinaba sus corazones y tampoco tenía engaño. ¿Por qué? Porque aquí el apóstol Pablo dice exactamente que no tenía motivaciones incorrectas por las cuales él estuviera enseñando. Y sabes, acá es nuevamente necesario y nuevamente importante situarnos en el contexto. Recuerda que en esos entonces había muchas personas, era sumamente común y la región estaba plagada de, se le conoce en la Biblia, se le conoce en la historia como filósofos itinerantes, ¿no? O filósofos móviles, ¿no? ¿Qué sucedía o quiénes eran este grupo de personas? Bueno, simplemente la filosofía estaba muy de moda por toda la influencia del imperio griego y que había también trascendido al imperio romano. Así que había un grupo bastante numeroso de este tipo de filósofos que viajaban de ciudad en ciudad. Y prácticamente este grupo de filósofos vivían de eso. Es decir, ellos iban a las ciudades, enseñaban a las personas, pero después cobraba por las pláticas o ellos cobraban, podríamos decir, por las conferencias que ellos impartían. Así que una de las herramientas que utilizaban estos filósofos itinerantes era justamente ser lisonjeros o hablar palabras aduladoras. Es decir, le hablaban bien a la gente, le hablaban bonito, con el propósito de enrollarlos con sus palabras y que después les fuese más fácil sacarles el dinero. Así que esta enseñanza de estos filósofos itinerantes
tenía encubiertas ciertas motivaciones, y por eso aquí el apóstol Pablo dice que su enseñanza no tenía engaño, porque justamente nunca usaron de este tipo de palabras ni encubrieron avaricia, es decir, no había nada en su corazón, no había ninguna motivación por dinero, no había ningún deseo de despojar a las personas de sus posesiones por las palabras que les estaban dando, ¿no? Así que y esto es importante que lo tengamos en mente, ¿no? Porque este grupo de filósofos itinerantes eran nada más y nada menos que charlatanes. Era gente que en algunos momentos incluso hacían cierto tipo de señales, pero buscaban cualquier artimaña para engañar a la gente y salir beneficiados de eso. Después les voy a dar algunos versículos al respecto de eso, ¿no? Así que el apóstol Pablo en estos versículos, él mismo aclara por qué su enseñanza no procedía del error, porque venía directamente de Dios, por qué su enseñanza no tenía impureza, porque Dios probaba sus corazones, y por qué tampoco había engaño en su enseñanza, porque no había ninguna motivación falsa, no había avaricia encubierta, no había palabras aduladoras, no había absolutamente nada de esto, ¿no? Versículo 7, y a partir de ahí entonces vamos a estar estudiando estos versículos. Va a ser un contraste el apóstol Pablo, es decir, los versículos anteriores el apóstol Pablo va a decir no hicimos esto, no hicimos esto, no hicimos esto, y a partir del versículo 7 va a comenzar a exponer desde su corazón esta radiografía de lo que sí hicieron. Los versículos del 1 al 6, no hicimos esto, a partir del versículo 7, esto fue lo que sí hicimos. Y dice así entonces, a partir del versículo 7 hasta el versículo 12. Antes, es decir, por el contrario, o en contraste a lo que veníamos diciendo, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos hemos comportado con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó de su reino, que os llamó a su reino y a su gloria. Entonces, vamos a tratar de sacar algunas enseñanzas de estos versículos. Comienza, fíjate, el versículo 7, comienza el apóstol Pablo diciendo, antes fuimos tiernos entre vosotros. Es decir, el apóstol Pablo, junto con su grupo misionero, es decir, Timoteo y Silas, aunque también Marcos estaba también ahí en algunos momentos, él muestra su corazón, es decir, podemos ver a través de esta radiografía lo que había en su corazón. Y él dice que su trato para con estos creyentes en Tesalónica había sido tierno, es decir, su trato había sido de una manera apacible, había sido afectuoso en su trato, como una madre o como una nodriza. Esta palabra en el versículo 7, cuando dice que fuimos tiernos, está muy relacionada o tiene que ver mucho con el contexto o con el significado de hablar. Es decir, principalmente la forma en la que el apóstol Pablo le hablaba a estos tesalonicenses era así, era de una forma tierna, apacible, afectuosa y amorosa. Pero bueno, evidentemente no solamente en su forma de hablar, aunque es el énfasis de esta palabra, sino que en todo el trato para con la iglesia así era, ¿no? No era un pastor o no era un líder o no era un misionero que maltratara a su congregación, no era el tipo de líder que quizás iba a humillar a las ovejas o que iba a hablarles de manera áspera, sino que su trato había sido tierno, dice, entre vosotros. Después, a continuación, dice, va a ser una similitud para tratar de que nosotros entendamos más a qué grado llegaba la ternura y el afecto con el cual el apóstol Pablo trataba a esta congregación. Dice que fueron tiernos, dice,
como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ahora, este concepto de nodriza no es un concepto neotestamentario, es un concepto que nosotros encontramos a lo largo de la Biblia y que es un contexto, es una palabra que tiene que ver mucho con el contexto judío. Si tú recuerdas, desde el Antiguo Testamento, ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, encontramos la historia de Moisés. Tú recuerdas que Faraón había mandado a matar a todos los niños, entonces la madre de Moisés, queriendo salvar la vida de su pequeño hijo, pone una canasta, que de ahí es de donde se llama a esas canastitas o se les conoce como Moisés, la va a cubrir de brea, la va a poner en el río y mientras que el niño iba flotando en esta canastita o en esta cuna o en este Moisés, a lo lejos estaba la esposa de Faraón, ve la canastita, llega hasta donde estaba ella, la abre y encuentra un niño. Ahora, lo interesante de toda esta historia es que la hermana de este pequeño bebé, la hermana de Moisés, había estado siguiendo pues toda esta historia, estaba siguiendo la pequeña canasta, el pequeño cesto, para ver qué era lo que habría de acontecer. Entonces, en cuanto llega esta canastita con la mujer de Faraón, muy inteligentemente la hermana de Moisés le dice, ¿quieres que te consiga a una qué? ¿Se acuerdan? A una nodriza, ¿sí? Para que críe al niño. Entonces, es exactamente este mismo concepto. En muchas ocasiones no existía la medicina que tenemos en nuestros días, pero en muchas ocasiones las mujeres hebreas eran asistidas por las parteras o a veces ya no eran alcanzadas a ser asistidas por las parteras, así que muchas mujeres perdían la vida mientras que sus bebés nacían. Entonces había estas mujeres que se les conocía justamente con este nombre de nodrizas que hacían de eso, tenían que literalmente criar y amamantar al pequeño bebé que había perdido a su madre, o en algunas ocasiones quizás por situaciones físicas la mujer o la madre no podía producir leche, así que se conseguía a una nodriza y esta nodriza tenía que darle de comer al bebé, ¿no? Entonces es un concepto que no es nuevo, es un concepto que encontramos ahí en Éxodo capítulo 2, versículo 7, dice, entonces su hermana, la hermana de Moisés, dijo a la hija de Faraón, perdón, yo dije a la mujer, dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Y qué bendición, ¿no? Porque al final de cuentas, la madre de Moisés cría a su hijo y aparte le pagan por hacerlo, ¿no? Ojalá fuera así, sobre todo los que tienen muchos hijos, ahí estaría el tesoro, ¿no? Pero es exactamente ese mismo concepto. Y, ¿sabes? Este versículo es un versículo hermoso porque, te digo, va a mostrar esta radiografía del corazón del apóstol Pablo. Había sido tan tierno como esta mujer que criaba o que cuidaba con ternura a sus propios hijos. Fíjate, esta palabra, aquí en la versión Reina Valera dice como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, pero en algunas otras versiones se traduce no como criar, sino que en otras versiones se traduce como la nodriza que amamanta a sus propios hijos, ¿no? Es una imagen mucho más gráfica. Y qué imagen más tierna que esta, ¿no? Ver a una mujer con un bebé recién nacido, con un bebé de meses, amamantándolo, ¿no? No sé si, a mí me gusta la fotografía, yo no sé si has visto esas fotografías, pero son de las fotografías que transmiten muchísimas cosas, ¿no? Cercanía, amor, cuidado, protección, y es justamente la imagen que utiliza Pablo para referirse a la ternura con la que había tratado a los tesalonicenses. Puedes imaginarlo, Pablo decía prácticamente, ustedes son espiritualmente los hijos a los que yo les he dado pecho, a los que yo les he dado de comer. En otras versiones también esta palabra que cuida se traduce como acaricia, como la nodriza que acaricia con ternura a sus propios hijos. Y también puede ser traducida esta palabra, cuida, no solamente como cría o amamanta o acaricia. Esta palabra en otras versiones es traducida como la nodriza que calienta o que abriga a sus hijos. Y yo te digo, una de las cosas que más disfruto es cuando ya en la noche mis hijos me dicen, papá, ¿me cobijas? Y les pongo su cobijita y ellos se sienten soñados, ¿no? Y les doy sus abrazos, sus besos, oramos juntos,
pero es un momento sumamente íntimo y que refleja muchísimo amor, ¿no? Y ese es prácticamente el corazón que el apóstol Pablo tenía para con esta iglesia. Esta palabra, cuidar, es exactamente la misma palabra que se utiliza o que es traducida en ocasiones como empollar. Así como la gallina o un ave se sentaba encima de sus huevos para calentarlos o para cobijarlos, es exactamente esta misma palabra, ¿no? Así que, por un lado, me encanta pensar en el apóstol Pablo, cuánta ternura tenía para con esta iglesia, pero por otro lado me hace preguntarme, ¿no? ¿Cómo lo estoy haciendo yo como pastor en primer lugar de mi familia, pero también cómo lo estoy haciendo yo como pastor de esta iglesia, ¿no? Y te digo, ya con este versículo Dios me dijo, bueno, creo que tendrías que ser más o tendrías que tener un corazón más similar al corazón del apóstol Pablo. Así que este versículo nos lleva a un clímax de gloriosa ternura, de profunda ternura que el apóstol Pablo tenía para con estos creyentes de Tesalónica. Fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. No hay una imagen, yo creo que puede expresar tanto amor como la imagen de una madre para con sus hijos. Y todas ustedes que son mamás, yo creo que lo pueden entender bien, ¿no? Y fíjate, hay un detalle acá interesante, porque generalmente las nodrizas tenían esta ternura o cuidaban, criaban, amamantaban, calentaban o abrigaban a hijos que no eran propios, ¿sí? Porque justamente para eso se contrataba una nodriza, porque la madre había muerto o no podía por alguna situación física amamantar a sus hijos, ¿sí? Pero el apóstol Pablo añade este detalle, ¿no? Que cuida con ternura no a hijos ajenos, sino a sus propios hijos. Y detrás de esto está esta enseñanza, ¿no? Pablo entendía, o Pablo cuidaba a esta iglesia de los tesalonicenses con tanta ternura y con tanto amor, como si fuesen sus propios hijos, pero al mismo tiempo, como una nodriza, él entendía que no eran su propiedad, que eran propiedad del Señor y que en algún momento él tendría que dar cuenta por ellos, ¿no? Que cuida con ternura a sus propios hijos, no a los hijos ajenos. No se apropiaba de ellos, los cuidaba como si fuesen propios, tenía ternura, los amaba, los cobijaba como si fuesen propios, pero entendiendo que estos hijos le pertenecían a Dios. Versículo 8 dice, tan grande, y ves, vuelve a enfatizar esta ternura y este cuidado, dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiésemos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Una mejor traducción de esta idea o de esta frase, tan grande es nuestro afecto por vosotros, sería la traducción, algunas versiones más antiguas lo traducen como tan grande es nuestro anhelo o tan grande es nuestro deseo cariñoso por vosotros. Y fíjate, esta idea o esta palabra, aunque aquí en nuestras Biblias aparece una sola palabra, afecto, la realidad es que en el griego, más que una sola palabra, es toda una idea, ¿no? Y esta idea solamente va a aparecer en una ocasión en el Antiguo Testamento y en esta ocasión en el Nuevo Testamento. Te repito, esta palabra afecto, que podría ser traducido como anhelo o deseo cariñoso, no va a aparecer más que 2 ocasiones en la Biblia, en este pasaje, 1 Timoteo 2:8, y va a aparecer también en Job capítulo 3, versículo 21. No es necesario que vayas a este pasaje, pero Job capítulo 3, versículo 21 es un pasaje sumamente fuerte porque ya con el título de Job capítulo 3 te das una idea del momento que está viviendo Job. El título del capítulo 3 de Job es Job maldice el día en que nació. Y, ¿sabes? Ahí en este capítulo 3, versículo 21,
Job está hablando de una persona que está tan amargada y que está tan cargada por lo que está viviendo como lo que estaba viviendo Job, que dice que esta persona anhelaba o deseaba o tenía un afecto por la muerte. Y literalmente Job 3:21 dice que este tipo de personas que estaban cargando con tanta amargura deseaban la muerte, buscaban la muerte, pero que la muerte nunca llegaba, ¿sí? Es exactamente esta misma idea de anhelo o un deseo, pero acá en el contexto de que Job anhelaba o lo que más deseaba en la vida era llegar a morir, ¿no? Es la misma palabra que utiliza el apóstol Pablo, es decir, no es simplemente afecto, es un deseo que sobrepasa cualquier circunstancia. ¿Sabes? Esta misma palabra afecto es una palabra que en ocasiones utilizaban los padres que habían perdido un hijo, y en la tumba, como parte del epitafio de esa tumba, este padre que había perdido a su hijo en ocasiones escribía la frase deseando intensamente a su hijo. Es decir, el padre había perdido a su hijo y lo que el sufrimiento tan fuerte que estaba experimentando, el sufrimiento tan grande, que escribía esa frase: lo que más deseo es poder estar con mi hijo, refiriéndose a que deseaba la muerte. Por eso el apóstol Pablo utiliza esta expresión tan cuidada que no aparece en otro lugar más que en Job, y aquí dice: tan grande es nuestro afecto, es decir, anhelamos tanto, tenemos tanto anhelo y tenemos tanto deseo de vosotros, que hubiésemos querido entregaros no solamente el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Y esto, sabes, es como un comentario de esos irónicos del apóstol Pablo, porque recuerda el contexto. Es tan importante y tan necesario estudiar los pasajes en medio de su contexto. ¿Recuerdas cuál era el contexto? Está escribiendo a una iglesia que estaba rodeada o que estaba infestada de, ¿recuerdas?, filósofos itinerantes que, ¿qué era lo que buscaban? Buscaban el beneficio económico de la gente, que utilizaban palabras aduladoras, que eran lisonjeros, con el fin de enrollar a la gente con sus argumentos y sacarle su dinero. Por eso el apóstol Pablo dice: claro, ustedes, mis adversarios, piensan que yo vengo acá a Tesalónica para sacar algo de esta gente, que mi deseo o mi afecto o mi deseo tiene que ver con motivaciones escondidas. Pues déjame decirte esto, adversario: sí tengo un afecto, sí tengo un anhelo, sí tengo un deseo por esta gente, pero no de sacarles su dinero, no de sacarles sus riquezas. Mi anhelo, ¿cuál es? Es de entregarles no solamente el evangelio, sino entregarles aún mi propia vida. Entonces yo creo que esta frase o esta idea a sus adversarios no les caía nada bien, porque ellos también tenían un afecto, pero era un afecto que no era puro, era un afecto que estaba encubierto por un deseo de ganancia o por avaricia. El apóstol Pablo dice entonces: sí, tengo una motivación en mi corazón, pero no es de quitarles, al contrario, mi motivación es de darles. Y darles, bueno, las dos cosas que podrían ser más valiosas para un hijo de Dios: el evangelio de Dios y su propia vida. Así que en el contexto, esta frase era una frase quizás irónica de parte del apóstol Pablo. Y mientras el apóstol Pablo va hablando acerca de su relación, dice ahí el versículo 8, dice: porque habéis llegado a sernos muy querido. Esta idea de haber llegado a ser muy querido tiene implícita la idea de que toda esta relación se fue construyendo. Es decir, el apóstol Pablo quizá no los amó de la misma forma desde el principio, pero en la relación con ellos se fueron formando relaciones, se fueron formando lazos muy íntimos, lazos muy fuertes. Mientras Pablo entonces está escribiendo esto, en su mente y en la mente de los tesalonicenses, ellos comienzan a recordar cómo se había gestado toda esta relación. Quizás mientras leían esta carta, ellos recordaban la persecución que habían experimentado, cómo había tenido que prácticamente huir Pablo por su vida,
quizás ellos recordaban las enseñanzas, el tiempo en el que Pablo estuvo ahí en la sinagoga con ellos, todo el trabajo que había hecho durante ese tiempo, lágrimas, quizá momentos difíciles, momentos de gozo. Y todas estas situaciones era lo que fue formando esta relación. Y te digo, es un pasaje fascinante porque nos muestra mucho cómo es o cómo debería de ser la iglesia. Una relación familiar en la que algunos van a cumplir la función de madres, cuidando con ternura de los hijos, donde a través de las circunstancias que nos toca vivir, los lazos se van estrechando y se van creando vínculos muy profundos, de tal manera que el versículo 9 comienza diciendo, porque os acordáis. Mientras el apóstol Pablo está hablando, todos estos recuerdos vienen a su mente. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Y acá toca este tema del sustento. Ahora, ¿sabes? Vuelvo a lo mismo. Qué importante y qué necesario es estudiar un pasaje en el contexto de la carta, en el contexto histórico, cultural, todo lo que estaba pasando en esos entonces, ¿no? Este versículo ha sido sumamente malinterpretado, este versículo ha sido muchas veces mal utilizado, ¿no? Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio. Así que este versículo en ocasiones se ha convertido en la excusa, ¿para qué? Para decir, bueno, no hay nada de malo en que el pastor que sea bivocacional o que tenga un trabajo. El apóstol Pablo lo hacía. Así que si el apóstol Pablo lo hacía y podía con un trabajo y podía con el ministerio, ¿por qué, pastor, estás esperando de la congregación que la congregación te sustente? Y esto se suma ahí a otro pasaje que está en Hechos, donde el apóstol Pablo dice que hacía tiendas junto con los corintios, ¿no? Así que se toman estos dos pasajes para argumentar y decir, no hay absolutamente nada de malo. Si el apóstol Pablo entonces pudo cumplir con el ministerio y tener un trabajo secular, tú puedes hacerlo también, ¿no? Pero recuerda, contexto. Hay algunos versículos que me gustaría leerte. No es necesario que los busques, si quieres los puedes apuntar ahí en tu libreta y después los puedes leer. Primera de Corintios capítulo 18, versículos 1 al 3, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuando Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, es decir, a Aquila, dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Este es el otro versículo que te digo, junto con 1 Tesalonicenses, se toman como argumentos para decir, mira, el pastor tiene que trabajar y tiene que también ganarse su sustento. Si tú estudias 1 Corintios capítulo 18, te vas a dar cuenta que el énfasis del versículo, o que la idea de este versículo, era más bien que Pablo estaba utilizando su oficio para crear una relación o crear un vínculo justamente con Aquila y poder predicarle el evangelio. No en ningún momento tiene como idea transmitir que eso es una prescripción para la iglesia, imitar lo que el apóstol Pablo hacía. Él dijo, Aquila tiene el mismo oficio que yo, lo hicieron juntos y aprovechó esa relación o ese vínculo en cuanto a su oficio para poder predicarle el evangelio. Así que 1 Corintios 18 no puede tomarse como una prescripción para la iglesia, y mucho menos cuando consideramos contexto. La carta a los Corintios, o la iglesia de los Corintios, fue una de las iglesias a las que Pablo más les reprendió y más les llamó la atención. Evidentemente no puede ser un ejemplo para la iglesia el día de hoy. Hechos capítulo 8, versículos 18 y 19, dice, cuando vio Simón, este es un hombre que se conoce como Simón el Mago, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo,
dadme también a mí este poder para que cualquiera al que yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Así que, ves, desde estos entonces, tempranamente, ahí en el libro de Hechos capítulo 8, este pasaje no tiene que ver directamente con Pablo, tiene que ver con Pedro, pero aparece este hombre, Simón el Mago, que ve una señal milagrosa y le dice a Pedro, ¿cuánto quieres? Yo quiero tener los mismos poderes que tú tienes. Ahora, ¿para qué querría Simón el Mago tener los mismos poderes que aquella persona a la que le impusiese las manos recibiera el Espíritu Santo? ¿Qué te imaginas? Bueno, era su fuente de ganancia. Él era uno de estos filósofos o magos o hechiceros itinerantes que vivía de lo que podía sacarle a la gente. Así que este Simón dice, quiero tener los mismos poderes porque si yo tengo los mismos poderes, voy a tener más ganancias. Contexto. Hechos capítulo 19, versículo 13 dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, es esta misma idea de filósofos, de hechiceros ambulantes que andaban de aquí para allá, algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y después la historia termina en que estos exorcistas ambulantes no pueden echar fuera a los demonios de una persona, pero nos deja entender que existían este grupo de personas que se dedicaban a este tipo de cosas, ya sea a hablar acerca de filosofías, ya sea a hacer hechizos o liberar, y que recibían dinero de todo esto, que utilizaban la fe de las personas como fuente de ganancia. Hechos 19, versículo 3. Tito capítulo 1, versículos 10 y 11, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Quizás Pablo tenía en mente a este mismo grupo de personas, hechiceros, magos, liberadores, filósofos itinerantes. Hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. Y dice ahí Tito capítulo 1, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Contexto, había muchísimas personas, muchas, que su fuente de ganancia era hacer algo similar a lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Así que si ubicamos el contexto, ¿por qué Pablo trabajó día y noche para no ser carga a la iglesia? ¿Sabes por qué? Porque si el apóstol Pablo hubiera recibido sustento de la iglesia de los tesalonicenses, hubiera sido confundido con todo este grupo de charlatanes, hechiceros, liberadores de demonios, filósofos itinerantes que lucraban con la gente. Así que, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 8, no es una instrucción para la iglesia, no es una instrucción para los pastores que tengan que trabajar día y noche secularmente y aparte desarrollar su ministerio. Tenía que ver muy en específico con el contexto de lo que estaba viviendo Pablo en esos días. Te repito, fácilmente podría haber sido confundido con todo este grupo de personas que lucraban con la fe de la gente. Otro argumento es, ¿recuerdas cuánto tiempo estuvo Pablo en Tesalónica? Lo mencionamos en la introducción. ¿Alguien se acuerda? 3 días de reposo. Es decir, habíamos hablado entre 2 y 3 semanas. Ahora imagínate con todo este grupo de personas que lucraban con la fe y Pablo en un periodo de 2 o 3 semanas ya empieza a exigirle a la iglesia de los tesalonicenses que lo sustenten o que le paguen un salario. ¿Cómo hubiera quedado eso? Era una iglesia muy pequeña, era una iglesia muy joven, era una iglesia que quizás todavía no había entendido en 2 o 3 semanas el concepto del sustento. Así que en ese contexto es en el que Pablo dice, he trabajado día y noche. Es muy difícil que una iglesia en 2 o 3 semanas pueda sustentar a su pastor. Pero cuando una iglesia no tiene 2 o 3 semanas, tiene 2 o 3 años, o 5 años, o 10 años, o 12 años,
la cosa cambia, ¿no? Y si no estamos en un contexto en donde haya charlatanes itinerantes que lucran con la fe de la gente, mucho más razón. Así que bueno, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, y por eso enseñamos de manera exegética y expositiva. No podemos saltar estos versículos. Así que concluimos entonces que este versículo no es una concesión para que la iglesia le diga a sus pastores: si Pablo lo hacía, lo tienes que hacer tú también. Este mismo apóstol Pablo que escribió que día y noche trabajó con sus propias manos para no ser carga, es el mismo apóstol Pablo que escribió 1 Corintios capítulo 9, versículos 7 al 14. Ahora ves, tomamos este versículo fuera de su contexto para transmitir una idea equivocada, pero no tomamos otros escritos de Pablo. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 9, a partir del versículo 7. Dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Es decir, ¿quién fue soldado y tuvo que pagar sus propios gastos? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? Digo esto como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Es decir, mientras que el buey estaba trabajando la tierra, no se le ponía un bozal, sino que le permitía que mientras él iba trillando o trabajando la tierra, fuese comiendo también del producto de la tierra. Dice: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla. Con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre nosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Y termina el versículo 14 diciendo: así también ordeno en el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Y esto sí es una orden, esto sí es prescripción. Tesalonicenses no es prescriptivo. Tesalonicenses, este versículo es descriptivo, nos dice lo que tuvo que hacer el apóstol Pablo. Corintios 9 es prescriptivo. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 8, y este versículo, cómo duele, ¿no? Y mira, lo digo porque es el pasaje que nos toca el día de hoy. Y ustedes saben que a la familia Damián, una iglesia en Estados Unidos les apoya con su sustento. Ustedes saben que en el caso mío y de mi familia, una iglesia nos apoya con nuestro sustento. Y no había detenido a meditar en este pasaje, pero fíjate cómo lo expresa el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 11, 8. Dice: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servir a vosotros. Es decir, ¿qué hacía Pablo? Despojaba a otra iglesia de sus recursos para servir a esta iglesia. ¡Wow! Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 19. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y este versículo que lo conocemos y lo citamos de memoria: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Contexto: sí se puede aplicar a otras realidades de nuestra vida, pero el contexto ¿cuál es? Es un contexto financiero. Oye, iglesia, ¿podrías sustentar a tu pastor? Claro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica, ves, cuando
Pablo estaba en Tesalónica trabajando y no recibía un sustento de la iglesia de los tesalonicenses. La iglesia de los filipenses fueron la que lo estuvieron apoyando. O en palabras de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 8, la iglesia de los tesalonicenses despojó a la iglesia de los filipenses para que Pablo pudiese trabajar con ellos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, cada que citemos Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, citémoslo en el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo. Así que bueno, iglesia, tomemos esta enseñanza y procuremos no tomar versículos como este, o como el versículo donde Pablo en Corintios hacía tiendas con Aquila, para enseñar o transmitir que el pastor tiene que ser bivocacional y tiene que ganarse su sustento. Lo escribió Pablo, te repito, en el contexto en el que podría haber sido muy mal interpretado por toda esta gente que lucraba con la fe. Lo escribió en este contexto de una iglesia que tenía muy poco tiempo de haber sido fundada y que no tenían la madurez para sustentar quizás, y es un pasaje o dos pasajes en comparación a todos los otros pasajes en donde Pablo habla del sustento como un derecho, ¿no? Trago amargo quizás para algunas iglesias, ¿no? Versículo 10. Dice, vosotros sois testigos. Quizás ahí no hay problema, ¿no? Hasta ahí quizás la carga no es tan fuerte para un pastor, pero agrega el apóstol Pablo, y Dios también. La iglesia es testigo, pero sobre todo Dios es testigo de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Y ahí vuelven las pedradas y vuelve la autopredicación. Porque esto es lo que se esperaría de mí. Esto se esperaría de cada pastor, que se comportaran delante de la iglesia, pero sobre todo delante de Dios de una manera santa, justa e irreprensiblemente. La idea de comportarse de una manera santa es comportarse de una manera piadosa, de una manera entregada, de una manera pura, de una manera lealmente en santidad. Comportarse justamente es la idea de comportarse de una manera recta, equitativa, de una manera equilibrada con toda la congregación, sin favoritismos, sin acepción de personas, sin grupos, sin elitismo. Y la idea de comportarse irreprensiblemente no significa ser perfecto, sino comportarse de una manera sin falla, sin defecto o sin reproche. Y ves, Dios no espera de nosotros, los pastores, la perfección, pero sí espera de nosotros ser irreprensibles, es decir, que no tengamos reproche. Oye, pastor, lo que pasa es que el otro día yo te vi cómo le hablaste a tal hermano. Sí, hermano, es verdad y lo acepto, y ya le pedí perdón al hermano y estoy trabajando en restaurar esta relación. Ya no hay reproche porque es algo que se está trabajando. Así que no se espera perfección, pero se espera sobre todo de los pastores que en nuestra imperfección estemos trabajando para poder crecer y para poder madurar. A lo mejor tú puedes decir en tu lugar, bueno, pastor, pues yo creo que no te has conducido ni santa, ni justa, ni irreprensiblemente. Bueno, tu deber y lo que te pediría es que te pudieras acercar, ya sea conmigo o con algún pastor, si tú has notado que no nos hemos manejado de esta manera. Quizás considerando 1 Timoteo 5:19, que establece un parámetro, ¿no? Que dice que contra un anciano o un pastor no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos, ¿no? Este es el modelo que establece la Biblia. No somos perfectos, somos perfectibles, pero lo ideal es que con madurez puedas acercarte y con un testigo decir, mira, pastor, la otra vez tu trato no fue nada amoroso.
no exhibiste la santidad que tendrías que haber exhibido, no fuiste justo en cierta situación de la iglesia. ¿Okay? Entonces, bueno, esta es la manera en la que se había comportado no solamente Pablo, sino también Silas y Timoteo. Porque, ves, uno podría decir, bueno, es que Pablo era el pastor y de él se esperaba este comportamiento, ¿no? Bueno, uno no creo que Pablo fuera el pastor, porque él fue el fundador de la iglesia, pero supongamos que Pablo era el pastor, aunque estuvo un periodo de tiempo, pero tanto Silas o Silvano y Timoteo, que quizás no eran los pastores de la iglesia, pero se comportaban exactamente de la misma forma. Es decir, cualquiera de nosotros que estamos delante de un ministerio o que estamos en el servicio, esto se espera más del pastor, pero se espera de cada uno de los líderes y de cada uno de los servidores de la iglesia. Versículo 11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y mira, ya Pablo había abierto su corazón y en esta radiografía él decía, yo los he tratado con tanto amor como una madre amamantaría o criaría o cuidaría, cobijaría a sus propios hijos. Y aquí va a utilizar la ilustración no de una madre, sino de un padre. ¿Sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros? Qué tremenda responsabilidad de un pastor. El pastor tiene que ser esto, tiene que llegar a convertirse en la madre y en el padre de la congregación. Y confieso que me siento muy corto de llegar a esto. La idea de exhortar es la palabra parakaleo, que es la misma palabra que se utiliza para referirse al Espíritu Santo y significa llamar al lado o invitar. Es decir, el pastor es aquella persona que como un padre tiene que caminar al lado de alguien. Esta palabra parakaleo se traduce en la Reina Valera como orar, rogar, alentar, amonestar, animar, confortar, consolar, exigir. Así que esto es lo que tendría que hacer un pastor, esto es lo que tendría que hacer yo, y si no lo hago, la iglesia tendría la responsabilidad de exigirlo. El pastor tiene que orar, rogar, alentar, amonestar, animar, confortar, consolar y exigir a las ovejas. No solamente exhortábamos, sino consolábamos, que también significa ponerse al lado de alguien para poder enseñarle, sobre todo en ciertos momentos o circunstancias de la vida. Y ves, no era algo que el apóstol Pablo hiciera únicamente desde el púlpito al grupo de la congregación, sino que dice, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que llama a su reino, que os llama a su reino y a su gloria. Es decir, Pablo dice que anden como es digno de Dios. Y esta palabra andar es nada más y nada menos que la idea de caminar. No es la idea, no es un momento en la vida, es decir, no es un paso, sino que tiene que ser la constante de la iglesia. La iglesia tiene que caminar y tiene que andar de esta forma, como es digno. La palabra digno significa de una manera apropiada. La iglesia entonces tiene que caminar, no en momentos de su vida, sino en general en toda su vida, como es digno o como es apropiado de que de alguien que pertenece al reino de Dios, de alguien que fue llamado a su reino y a su gloria. Así que bueno, pasajes interesantes, muy confrontativos para mí, también yo sé que confrontativos para la iglesia, y que de alguna manera van a mostrar esta radiografía de lo que tendría que ser el corazón de un pastor, pero también lo que tendría que ser el corazón de una iglesia. Así que bueno, vamos a terminar este tiempo de enseñanza
y Dios mediante continuamos la próxima semana. Querido Dios, te damos gracias por tu iglesia, gracias Dios porque el apóstol Pablo va a utilizar no solamente el concepto de madre, el concepto de padre, sino que también va a referirse a los hermanos en Tesalónica justamente como eso, como sus hermanos. Y esto nos deja ver, Dios, lo que es o lo que debería de ser una iglesia, lo que debería de ser el pastor, la manera también en la que debería de responder la congregación. Y Dios, sin duda, de manera personal, me siento tan corto y te ruego, Dios, que me ayudes a cada día ser más parecido y tener un corazón más parecido al corazón del apóstol Pablo. Y que también esta iglesia, tu iglesia, pueda también crecer, Dios, en madurez, pueda crecer en responsabilidad y que juntos, Dios, podamos seguir el ejemplo de la iglesia a los tesalonicenses. Gracias, Dios, por tu palabra, gracias por este tiempo. Y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.